Muchas gracias, Martín. Así es, nos encontramos en la Asociación de la Prensa Uruguaya, como decíamos, y estamos con Rodi Olivera, secretario general del sindicato. Rodi, ¿cuáles fueron los reclamos que hicieron los periodistas que se encontraban en el lugar? ¿Cuál fue el problema puntualmente que se dio en esta audiencia? En principio, los periodistas, las periodistas, nos han hecho llegar el reclamo de que, o al menos el comentario de que se les dificultó la tarea, o no pudieron acceder al recinto, al lugar donde fue la audiencia, ni las cámaras, ni los periodistas, ni las periodistas. Que generalmente, si no hay espacio para las cámaras, pasan los periodistas, las periodistas, y sí siguen el caso allí. Parece ser que hubo una orden verbal del juez hacia la actuaria lo planteó la policía y hasta ahí se terminó. Pero lo que nos llamó la atención es que en la tarde de hoy mantuvimos contacto con el responsable de comunicación, Raúl Oxandabarat, de la Suprema Corte. Institucionalmente le hicimos llegar nuestra preocupación por este suceso, este episodio, por esta jornada de trabajo que fue obstaculizada de cierta manera porque los periodistas no pudieron tener acceso, y nos planteó de que se iba a comunicar con el juez, iba a intentar averiguar cuáles eran los motivos y por qué no se había permitido el acceso a la prensa. A nosotros nos consta de que en actas no figura ninguna reserva, ni ninguna de las partes solicitó esa reserva. Entonces, frente a la cuestión de que desde APU hemos manejado desde hace años, en conjunto con el Poder Judicial y con Fiscalía, es la posibilidad del acceso del trabajador a la trabajadora a la audiencia y a la información. Estamos hablando más de audiencias que, según el Código de Proceso Penal, son abiertas y públicas. Sí, totalmente. El artículo 9 del Código, y es ese artículo que nos lleva a nosotros, a APU, a firmar un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. No en la intención de suplir el trabajo del periodista en el lugar, sino de poder democratizar un poco más la información. Esto que ayer el juez no permitió a nadie, de pronto hubiera podido llegar vía streaming. Pero no es una cosa que supla a la otra. A nosotros no nos interesa suplir un trabajo, todo lo contrario. Tratamos de encontrar ventanas para poder amplificar esas palabras, esas imágenes, y que los trabajadores y las trabajadoras tengan más acceso más rápido a esa información. Si no hay declarada una reserva de la audiencia, ¿el juez puede únicamente verbalmente impedir el acceso de la prensa? El artículo 9 habla de la publicidad, pero el artículo 2 habla de la autonomía, de la ¿cómo te puedo decir? Me sale el poder, es su jurisdicción. El juez puede hacer lo que quiera, ¿está bien? Lo que hay que darle son garantías al proceso para que el juez no diga que no, ¿está bien? Entonces, si los periodistas tienen... los trabajadores, las trabajadoras de los medios de comunicación tienen las conductas que deben de tener, no se les puede decir que no, no se les debería. Si las partes no encuentran o no esgrimen ningún impedimento para que pueda estar la prensa, no se les debería de poder decir que no. Entonces, esa fue la consulta que le hicimos a Raúl, a Oxandabarat. Es ¿por qué el juez... Queremos saber por qué el juez no permitió el acceso a la prensa, y si no lo permitió, por qué no fue en el debido proceso de dejar estipulado que había una reserva y por qué era. ¿Está bien? Además de plantearle estas consultas, ya le solicitamos a Raúl Oxandabarat que demos comienzo al acuerdo, y que la próxima audiencia de este caso lo podamos transmitir, porque en realidad ya es, y vuelvo a reiterar, no es transmitir a cambio de que no entre la prensa, no, la prensa entre, lo que corresponda, pero además empezar a trabajar el acuerdo que tenemos en hacer pública la audiencia, toda la audiencia. ¿Por qué es importante que los trabajadores y las trabajadoras de la prensa puedan ingresar a estas audiencias públicas? ¿En qué sentido es que se apunta a intentar democratizar lo que suceda dentro de un juicio? Y partimos de la base de que la información, cuanto mejor se reciba por el trabajador, la trabajadora, mejor la podrá transmitir.
Entonces corresponde de que le demos las mejores herramientas o las mejores posibilidades para que pueda desarrollar su tarea de la mejor manera y la pueda trasladar a la población, y esta población pueda hacer sus propios juicios en función del buen trabajo que tengan los profesionales. Y última consulta, Rodi, bastante concreta. ¿Esto puede llegar a una instancia posterior? Este suceso de ayer de que no se permitió el ingreso de periodistas, teniendo en cuenta que no constaba en acta la reserva de la audiencia, ¿se puede llegar a hacer una consulta concretamente a la Corte Suprema? ¿Pueden haber algún paso superior a partir de la denegación de este acceso? Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia. Lo que nosotros entendemos es que cuidando las garantías del debido proceso para todas las partes, cuidando las autonomías, cuidando la ley, nosotros siempre vamos a tratar de llegar a respuestas válidas, ¿está bien?, corriendo los debidos procesos. Quiere decir esto que estamos en tratativas, en conversación con la Suprema Corte, tenemos nosotros asesores legales y seguiremos solicitando y bregando por los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Gracias Rodri. a ustedes. Así es, entonces, compañeros, vamos a ver qué es lo que sucede, porque como les decía, pueden haber movimientos a la interna de la Suprema Corte para saber si finalmente sucede algo en concreto con la actitud que tuvo este juez de no permitir el ingreso a la prensa, siendo que no se había declarado reservada la audiencia.